La predicación de hoy, hermanos, sigue teniendo que ver con la fe. Estamos creciendo en fe. Les dije por inspiración del Espíritu Santo que vamos a seguir hablando de fe hasta que el Señor diga. Y hay muchísimo que hablar de ello. Ahorita iba a comenzar con Lucas 17, pero los voy a comenzar en Segunda de Reyes, capítulo 7, porque quiero que ustedes entiendan y pongan como uno de los objetivos de la fe, que después lo respaldamos más, pero necesitamos nosotros entender que la fe es un siervo nuestro. A veces se oye así como que fuerte, ¿verdad? Pero la palabra lo detalla y lo describe perfectamente, ¿verdad? La fe es un siervo nuestro. Por lo tanto, a donde nosotros enviemos esa fe, la fe tiene que traer aquello que estamos declarando. Obviamente, estamos hablando de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es su palabra. Pero la fe es nuestro siervo. Y la fe, hermanos, domina o es master, dueño o capataz o no sé cómo decirlo, jefe o jefa sobre el tiempo. Eso es bien importante que ustedes lo entiendan y pongan ahí una notita en sus cuadernos para que lo recuerden. La fe es dueña o domina sobre el tiempo, pero nosotros somos dueños sobre la fe, porque la fe es nuestro siervo. Son dos partes muy importantes que hay que entender. Y es importante entender eso, porque si la fe, bueno, déjenme leerles Segunda de Reyes, capítulo 7, es una historia que se ha dado, no completa, pero se ha mencionado algunas veces, y viene desde el capítulo 6, la historia de cuando Samaria sitió, los asirios sitiaron a Samaria. Samaria es una región en Israel donde comienza el reino del norte, ¿verdad? Las 10 tribus, la división que hubo ahí cuando Salomón, se quedaron 2 tribus en el sur, que fue Judá y los Benjamín, y todas las demás tribus, las otras 10, se fueron al reino del sur, que fueron los primeros que fueron llevados cautivos por los asirios, hermanos. Bueno, Samaria fue, bueno, ustedes conocen la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Donde Jesús llega ahí al pozo. Samaria fue sitiada en ese tiempo por los asirios. Sitiada quiere decir que la rodearon la ciudad, no eran ciudades muy grandes, y de manera que no podían salir a buscar alimento, no podían ellos ser fortalecidos con nada más que los víveres que tenían, y les duraron cierto tiempo. Bueno, la historia comienza ya diciéndonos que la situación estaba ya muy difícil en Samaria. Al grado, hermanos, que dice en el versículo 25 del capítulo 6, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab, una medida de estiércol de paloma, por 5 piezas de plata para comer. O sea, era tanto el hambre ya que comenzaban a escasear las cosas. Y como punto y aparte, es prudencia, hermanos, que comiencen ustedes a hacer almacén, stock de alimentos. No estoy diciendo que va a venir, no estoy hablando de lo que, porque no conozco el futuro y el Señor no me lo ha revelado en ese aspecto tan específicamente, pero las cosas como están viniendo en la nación están destruyendo muchas de las tierras ya listas para cosechar,
de todo tipo de vegetales y alimentos con el propósito de crear una hambruna, una necesidad grande en los Estados Unidos. Entonces, es sabiduría tener un stock, es sabiduría tener botecitos de agua de perdida 1 galón por cabeza por día, por los días que ustedes quieran, un mes o los que sean. Ya les hemos dicho que hay la provisión de agua sumamente buena, está aquí. Ustedes pueden aprovechar eso. Pero sí es necesario que ustedes tomen en cuenta estas palabras que salen del púlpito, hermanos, porque es una provisión de Dios. Siempre tenemos una solución. Y si por alguna razón no creen y esto y se viene la situación, acuérdense de que tenemos el ejemplo de la multiplicación de los peces y de los panes en varias partes del Evangelio. Pero es sabiduría hacer nuestra propia provisión, ¿ok? Y no nada más para nuestra casa, también de más para poder bendecir a personas que no creyeron. No es tiempo de culpar, es tiempo de bendecir, ¿ok? Y de enseñar que Dios es nuestro proveedor en todo aspecto. Pero la situación se estaba agravando al grado, hermanos, y yo sé que es una historia muy cruda, ¿verdad? Pero 2 mujeres se pusieron de acuerdo de el hambre era tan grande de poner a sus hijos para sacrificarlos y comerlos, eh, eh, pues por ellas, ¿verdad? Y la primera puso a su hijo y cuando llegó el tiempo de la segunda no quiso, ¿verdad? Entonces fue con el rey y el rey le dijo, le pidió a ella que hiciera algo al respecto porque la otra mujer no quiso dar a su hijo y el rey le dijo, ¿y qué quieres que yo haga, verdad? O sea, si Dios no ha provisto y se rasgó las vestiduras porque había un profeta ahí en la tierra, ahí en el pueblo, ahí sitiado, que era el profeta Eliseo, ¿verdad? Estaba ahí en su casa. Y se enojó tanto el rey que habló con una de las personas que lo ayudaban para que fuera a matar al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo recibió palabra de Dios y habló ahí en su casa diciendo que lo iban a querer venir a matar, que no abrieran la puerta, porque era uno enviado por el rey, lo llamó homicida, ¿verdad? Eliseo al rey. Y en ese momento Eliseo recibió palabra, se las voy a leer así como dice. Dice, voy a terminar el capítulo 6 en el 33. Dice, aún estaba él hablando con ellos, Eliseo con los ancianos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Y Eliseo se levanta, hermanos, y miren lo que dice. Dice, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea, una medida, de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, lo que ahorita era hambruna, era escasez, era muerte, porque no había alimento. El profeta Eliseo estaba diciendo, estaban sitiados todavía, estaba diciendo, mañana a esta hora va a haber abundancia de todo. Entonces, ¿qué estaba haciendo el profeta Eliseo? Hermanos, estaba declarando por fe algo que Dios le había dicho. Y recuerden que todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios para nosotros, cumplida ya en Cristo Jesús. Ya tenemos más que suficiente en todo aspecto, toda provisión para nosotros utilizar la fe también. Pero no solamente Eliseo estaba hablando esa palabra, sino que estaba poniendo al tiempo sujeto a la fe. No estaba diciendo, sí, ok, creo que va a haber alimento aquí en Samaria, de aquí a 1 mes o a 2 meses.
No, estaba tomando el control y el dominio sobre el tiempo y estaba de parte de Dios, obviamente, porque en el Antiguo Testamento recibían externamente la provisión. El ministerio del Espíritu Santo no era de adentro hacia afuera como es en ustedes, allá era de afuera hacia adentro, ¿verdad? O sea, recibían la palabra de afuera. Y la palabra que estaba recibiendo era una que a la mente era imposible. ¿Cómo? O sea, bajo las circunstancias que están ahorita, ¿cómo va a ser que vamos a tener provisión de todo? Imposible, al grado de que, dice en el versículo 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, a Eliseo le respondió acerca de esa profecía que dijo, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, ¿habría abundancia de provisión en todo aspecto? Y él dijo, Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Es decir, tu incredulidad va a hacer que esto que Dios envió como palabra profética no se haga realidad en tu vida. No vas a poder comer de la provisión que Dios va a dar mañana. Y estando ahí a la orilla del sitiado de Samaria, unos leprosos llegaron a la conclusión de que estaban a la orilla de Samaria y que si se quedaban ahí, pues no había comida adentro porque estaban sitiados. Dijeron, y si nos vamos allá afuera a buscar, pues a lo mejor nos matan los sirios. Pero pues de perdida tenemos oportunidad. Y decidieron irse al campamento de los asirios. Y la sorpresa fue que en el camino comenzaron a ver prendas, utensilios, cosas que los asirios habían dejado, porque Dios había hecho que ellos oyeran el ruido de ejércitos, hermanos, viniendo contra asirios y dijeron, pues a lo mejor el rey de Israel llamó a Egipto o llamó a algunas otras naciones y vienen en contra de nosotros y oyeron ese ruido y salieron todos huyendo del campamento asirio y dejaron todo, hermanos. Oro, plata, comida, caballos, todo lo dejaron y se fueron huyendo del otro lado del Jordán. Entonces cuando llegaron los leprosos, vieron que no había nadie ahí. Y dijeron, pues de aquí somos, ¿verdad? Y entraron a la primera tienda y comieron y se saciaron y hallaron oro y plata y comenzaron a esconderlo en diferentes partes para ellos. Y luego entraron en otra tienda, hicieron lo mismo y de repente comenzaron a sentir, pues esto no está bien, ¿verdad? O sea, necesitamos ir a avisar ahí al campamento de que no hay nadie aquí. Y así hicieron, fueron y avisaron a las personas ahí en Samaria y los de Samaria fueron y avisaron al rey. Y el rey dijo, no, esto es un plan de los asirios para... Les estoy parafraseando toda la historia para no tardarnos tanto tiempo. Ustedes la pueden leer todo el capítulo 7. Es un plan de los asirios para nosotros salir y cuando salgamos nos van a atacar y ahí nos matan a todos, ¿verdad? Hicieron una provisión de unos caballos y enviaron a unos a ver y se dieron cuenta de que era cierto, que el campamento de los asirios estaba vacío y se fueron y se saciaron de todo, hermanos. Y ese día, en acuerdo con la palabra que Dios dio por medio de Eliseo, el sea de flor de harina valía un ciclo y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Se cumplió la profecía que Eliseo dio de parte de Dios y aquello que parecía de muerte se tornó para vida en un solo día. En un solo día, hermanos. No es lo mismo que venir y decir, así dice Dios, que si ustedes creen por fe,
en algún momento de sus vidas van a tener comida. Porque es una forma en la que nosotros a veces aplicamos la oración y ponemos las cosas sujetas al tiempo. Y las cosas sujetas al tiempo no son de Dios. De hecho, esto es lo que Dios dice: si no es aplicada la fe a una situación, entonces pones la fe dentro de la autoridad del tiempo. ¿Sí lo entendieron? Si yo no le aplico la fe a alguna circunstancia, con la palabra de Dios, algún síntoma, alguna deuda, alguna situación que tengamos en la vida, si no aplico la fe a esa circunstancia, entonces estoy dejando que la fe se sujete a la autoridad del tiempo. Y cuando nosotros hacemos eso, que es muchas veces lo que hacemos, hermanos, pero cuando nosotros hacemos eso, estamos entrando en un gran error, porque es el juego del diablo. Que tú sometas la fe al tiempo. La palabra dice: he aquí el día aceptable y el tiempo aceptable es hoy. Lo que pasa es que como creyentes muchas veces no queremos entrar en ese supuesto juego porque tenemos de alguna forma que esperar. No estamos viendo los resultados inmediatamente. Pero esa es la fe. La fe es entrar en el momento de Dios. El declarar las cosas como Dios las dice por fe y llamarlas es actuar en ese momento y recibirlas en ese momento, sometiendo al tiempo por debajo de la fe. Y eso es importante. Recuérdenlo, hermanos. La siguiente vez que oren, no dependan de la vista, dependan de lo que la palabra dice. Y cuando Dios lo presente, bueno, ya no va a estar dependiendo de nosotros en el tiempo, va a estar dependiendo de otras cosas que vamos a comenzar a ver en lo que Dios va a enseñar hoy acerca de cómo desarrollar esa fe. Porque obviamente ha habido muchas situaciones en las que por fe estamos creyendo, pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿tendremos no la suficiente medida de fe, pero ¿cómo lo pongo? El suficiente, como las baterías, cuando las cargas, vas añadiendo carga, energía, vas expandiendo de manera que puedas utilizar la energía que hay en esa batería para prender tu auto. Y parece como que un ejemplo así medio burdo, ¿va? Como que no, pero tiene todo que ver, porque la palabra nos enseña que nosotros tenemos que edificarnos en nuestra santísima fe. Es decir, tenemos que aprender a desarrollar esa fe para que cuando hablemos la palabra, prenda el automóvil o se manifieste lo que estamos creyendo. Y no es difícil. Ya dimos el primer paso, que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Las veces que sea necesario, y es lo que vamos a hacer. Vamos a respaldar este principio, este proceso con la palabra de Dios. ¿Ok? No les voy a enseñar mucho, porque quiero que vayan aprendiendo cada elemento de este proceso para que lo comiencen a aplicar y sepan lo que está sucediendo cuando ustedes aplican la fe. Si no ven la manifestación inmediata, bueno, sigan trabajando en su declaración, en sus palabras de fe, para que siga expandiendo eso en su interior. Se los voy a demostrar. Y vamos al capítulo 17 de Lucas. Es que les digo que estoy emocionado porque Dios me enseñó algo y me hizo corregir algo. Pequeños ajustes, no digo que no, pero tenemos que corregirlos.
Y cualquier lugar donde les digan, es que ya lo dije así y se tiene que quedar, mejor busquen otro. Porque ninguno tenemos todo el consejo de Dios, hermanos. Todos tenemos cosas que corregir. Si pudiéramos caminar perfectamente, pues estaríamos caminando ya como Jesús, que es nuestra meta. Pero vamos en el camino. Y en el camino, para poder caminar con Él desde un alma que todavía le falta mucho que renovar, tenemos que hacer ajustes. No hay otra. Ninguno de nosotros tenemos en el alma, en el espíritu sí, pero en el alma no tenemos todo el conocimiento renovado. Tenemos que hacer esos pequeños ajustes o grandes ajustes. Bien, vamos a Lucas 17 y vamos a comenzar en el versículo 5. Este proceso de aplicación de la fe y de comprensión. El capítulo 17 de Lucas no solamente habla de una fe pequeña que es suficiente para hacer ciertas cosas. Cuando menos así lo creí hasta hace poco, y este es uno de los pequeños ajustes que vamos haciendo. Cuando la palabra dice ahí en el versículo 5 que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro. Y está haciendo esa comparación, hermanos, con una fe como un grano de mostaza. No sé si pudieron meter la imagen. Esta imagen viene de un hermano muy amado. Nos hizo esta siembra. Y esta es la foto. Está un poquito distorsionada, pero ahí dice, ¿verdad? All things are possible with faith, ¿verdad? Así está. Y por atrás dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ti. Y en el centro está el grano de mostaza. Es algo sumamente pequeño, mira, muy chiquito. Ahí parece que está muy grande, pero ese es un grano de mostaza. Y aquí está el hermano, más que no les voy a decir quién es. Se sienta de aquel lado, en la segunda fila, allá en la mera orilla, pero... No, el hermano Héctor nos regaló esta semillita de mostaza. Y dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, como dando a entender, y les soy sincero, yo lo entendí así y se los he dicho, le podríamos decir a este sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Pero obviamente el Señor me ha corregido algo y se los voy ahorita a detallar, de que no necesariamente estamos hablando de una fe así de pequeña que pueda utilizarse para directamente desarraigar eso. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, en esa medida, o la medida de fe fuera ese grano de mostaza, podríamos, a través del proceso de aumentar la fe, llegar a decirle a ese sicómoro, desarráigate y échate en el mar. No es necesariamente esa pequeña granito de mostaza la que tiene la autoridad para desarraigar ese sicómoro. Y les digo esto, hermanos, porque esto es lo nuevo que el Señor me dio. Ya lo había leído antes, pero no había hecho la conexión. Recuerden eso, si tuvierais fe como un grano de mostaza, eso es lo que el Señor comienza a decirnos. Y vamos a ir a Lucas 13, creo que es el 18. La Biblia se contesta con la Biblia, ¿ok? No es de interpretación privada. En el versículo 18 del capítulo 13 de Lucas,
dice Jesús, les dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Ahí está. Estamos usando la misma frase, la misma palabra, la misma medida de un grano de mostaza. Y está comparando el reino de Dios. ¿Cómo es que en el reino de Dios se mueve el crecimiento de la fe? ¿O cómo es que se siembra? Bueno, Jesús nos está enseñando a través de esta parábola que si fuera como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, ¿cuál creen ustedes que será el huerto del hombre? Ya deben de saberlo. El espíritu del hombre, ¿verdad? Dentro del cual está el alma o el corazón. Si tuviéramos fe, dice Jesús, como ese grano de mostaza y lo sembramos en nuestra alma o en nuestro espíritu, tomó y sembró en el huerto y creció. Ahí está una de las claves. La fe tiene que desarrollarse para poder llegar a lo que dice Lucas 17. Decirle a ese sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Tiene que aplicarse la ley espiritual que está escrita en Lucas 13:19. ¿A qué es semejante? Al grano de mostaza que un hombre, es semejante, perdón, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció este grano de mostaza. Si lo aplicamos a Lucas 17, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces yo puedo leer este versículo diciendo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Es semejante a la fe que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció. Es lo mismo, ¿verdad? Porque estamos tomando el mismo ejemplo, uno de fe y otro de cómo desarrollar ese grano de mostaza. Estamos hablando de la fe. Y aquí se nos está diciendo que la fe o el grano de mostaza tiene que crecer y hacerse un árbol grande. Y las aves del cielo, dice, anidaron en sus ramas. Adelantito da otra comparación que se las voy a describir porque es importante también. En el 20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que ponen las mujeres. Bueno, cuando yo la pongo en la harina, uso manteca inca y el poquito Rexal, pero también es lo mismo. Ok. No, luego no dejan. Estoy hablando por fe. Okay. Estoy hablando por fe, no me dejan. Ok. Dice, ¿a qué lo compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Está hablando de una expansión, está hablando de una cobertura total de esa masa de harina y está dando 3 medidas. Bueno, esas 3 medidas es porque el ser nuestro, hermanos, es espiritual, mi cuerpo. Tenemos que crecer en las 3 áreas y leudarlas o que haya un crecimiento de la semilla o de la fe para poder tener esa acumulación en la batería y poder hablar y las cosas se hagan realidad o se manifiesten como la fe dice que debe suceder. Entonces tiene que haber un crecimiento. Y esto es importante comenzarlo a aplicar, porque Jesús lo demuestra volviendo a Lucas 17. No está difícil, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. Volviendo a Lucas 17 en el versículo 5 y 6. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Desarrolla esa fe en nosotros. Cuando Jesús habla acerca de incredulidad, no es que no haya fe, es que hay más incredulidad que la fe.
O sea, creemos más en lo que vemos que en lo que Dios dice que tenemos. Por eso tenemos que desarrollar esa fe. Bueno, en el 6 dice, entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces lo podrías sembrar en tu huerto, en tu espíritu. Y entonces después de desarrollarlo, después de que crezca, puedes decir al sicómoro, desarráigate y échate en el mar. ¿Lo ven? Tiene que desarrollarse esa fe para que la ley de hablarle a esa situación cambie. Tiene que haber un poder que esté saliendo, acumulado, que esté saliendo de nuestro interior. Pero es a través de una ley, porque Jesús lo dice aquí, lo dice, si, ¿en dónde estoy? En el 6. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, podrías decir a este sicómoro. Entonces es con palabras las que están llenas de poder, como la palabra de Dios está llena de poder. Tenemos que desarrollar ese poder en nuestro interior para que tenga el mismo efecto que cuando Dios dijo, luz sea, y la luz fue. Es el mismo poder, hermanos. Pero Dios nos está enseñando cómo utilizarlo. Podrías decir a ese sicómoro, desarráigate y échate en el mar, y os obedecería. ¿Quién nos obedecería? El árbol, el sicómoro. Porque está diciendo, le podrías decir a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién? El sicómoro. Técnicamente obedecería a la fe que le estamos aplicando, no a nosotros. Porque yo le puedo decir a esa silla, sí, ya, quítate de ahí y ponte acá. Pero si la palabra de Dios no me autoriza para decir eso, la silla ahí se va a quedar. No es a mí a quien está obedeciendo, sino a la fe que estoy aplicando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Ok. Ahora, para poder desarrollar esa fe en nuestro interior, y esta es la segunda parte del proceso de crecimiento o desarrollo de la fe, para poderlo aplicar y desarrollar, hermanos, tenemos que ir otra vez a la Biblia, donde la Biblia nos enseña cómo sucede este proceso. Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 3, por favor. Y luego les doy unos ejemplos y ahí me voy a quedar. No, todavía falta un ratito, pero después les doy unos ejemplos para que ustedes comiencen a practicar en cada una de las situaciones de su vida, y comiencen a acumular ese poder en su interior, hermanos. Es necesario que ocurra una expansión en su espíritu. No que necesiten más espíritu, pero sí necesitan desarrollar la fe que fue depositada en su interior. ¿Cómo? Hablándole, desarrollándola, ¿verdad? Ahorita lo vamos a aplicar. Y apóyense también, en acuerdo con el libro de Judas, versículo 20, donde Judas nos enseña a que a través del orar en el Espíritu, orar en lenguas, podemos también apoyarnos sobre nuestra más santísima fe, dice orando en el Espíritu, edificándoos o construyéndoos o creciendo sobre vuestra más santísima fe, es decir, orando en el Espíritu. Ahí lo pueden, no está en la pantalla. Judas 20, creo que es el 20. Pero no solamente el proceso que les estoy dando es necesario que lo apliquen, también tienen que apoyarse en esto porque es también parte de la edificación de la batería esa que les digo yo. Dice, dice, pero vosotros, amados, edificándoos, construyéndoos, creciendo sobre vuestra santísima fe. La llama santísima fe.
¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Entonces, también procuren emplear su tiempo en los momentos que tengan manejando de aquí a Walmart o si se les atraviesa alguien ahí en Walmart. En lugar de maldecirlos, oren en el Espíritu. Utilicen el tiempo sabiamente. ¿Ok? Entonces apóyense en esto también. El versículo Efesios 3, 16 nos enseña, se los voy a leer también de la TPT, pero ahorita se los voy a explicar de la Reina Valera, hermanos. Parece que está complicado. Ya comencé, ¿verdad? Pero no está. De hecho, pasé más de, yo creo que 2 décadas meditando sobre este versículo y me pasaba de alto, captaba ciertos conceptos, ciertos puntos de esta enseñanza, pero no me quedaba así como que en reposo, ¿verdad? Acerca de la enseñanza que estaba dando. Y todavía voy caminando en ello, nunca le vamos a extraer todo lo que podemos extraerle. Pero esta semana entendí una aplicación que no había entendido antes en Efesios capítulo 3. Y se los voy a comenzar a leer. Gracias a Dios porque queda grabado todo esto y pueden volver a la enseñanza poquito a poquito para volver a dar otro repaso. Pero Pablo está orando. Dice que él dobla sus rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ustedes son llamados en acuerdo con el nombre de Dios. Son parte de la familia de Dios y tienen la tarjeta de crédito, por así decirlo, con el nombre de Dios autorizado para usarla a su favor. Bueno, está orando Pablo, dice, para que el Señor os dé conforme a las riquezas de su gloria, esto comprende todavía a Dios, para que les dé a ustedes el ser fortalecidos. La palabra fortalecidos es ser vigorizados. Ahorita lo dice en tu interior, es ser fortalecidos, empowered, empoderados, si así se puede decir la palabra, pero vigorizados es una buena traducción. Vigorizados con poder. Y la palabra poder aquí viene de la palabra dunamis, que ya les he explicado antes. Es la palabra dinamita. Es el poder explosivo de Dios para cambiar cualquier situación, por más imposible que sea. El poder de Dios es el que cambia todas las cosas. No hay otro. No lo tenemos nosotros, por nosotros mismos, pero reside en nosotros para poder hablarlo y que el poder de Dios cambie las cosas que no queremos ver. Bien. Bueno, dice, para que Dios os dé el poder ser vigorizados con el dunamis de Dios. ¿Dónde? En tu hombre interior por su espíritu. Entonces yo voy a ser vigorizado, empoderado con el poder de Dios, el dunamis de Dios, me está poniendo en una situación en la que tiene que haber un crecimiento en mi interior. Cada vez que yo reconozca esto y hable en acuerdo con el proceso o la ley espiritual que está descrita aquí, yo me voy a estar expandiendo en mi interior. Mi acumulador o mi batería se va a estar llenando del dunamis de Dios, que viene siendo la energía de la batería, por así decirlo. ¿Ok? Y obviamente el llenar esa batería tiene un propósito. Y recuerden que es llenado por el poder del Espíritu Santo, es el que provee esa acumulación de poder en nuestro interior.
Bien, dice, ¿para qué? Hijo, esto me fue de mucha revelación, hermanos. Dice, oro para que en acuerdo con las riquezas de la gloria de Dios, sus riquezas, ustedes puedan ser vigorizados con el poder de Dios en su hombre interior, expandidos en su hombre interior, para que habite Cristo por la fe. ¿Y cuántas veces lo hemos leído? De hecho, lo hemos explicado, que Cristo no es el nombre de Jesús. Es uno de los oficios en los que Él puede ministrar el poder a nosotros. Es el único autorizado para ministrarlo a cada uno de nosotros. De hecho, se traduce como el ungido. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en inglés, en español, anointed en inglés, piano en italiano. Es que ustedes se saben esa. Es yes, yes en inglés. Sí, sí, no, oui, oui en francés y algo así por ahí, ¿verdad? O sea, así me sonó. Perdón por el desviarme. Pero el, el Mesías, la unción del ungido, hermanos, que ya está en nuestro interior, en acuerdo con 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice que la unción del santo está en nosotros. Bueno, es la de él, es la del ungido, y su unción está en nuestro interior. Esa unción dice, para que tú puedas ser fortalecido en tu hombre interior con el dunamis de Dios por medio del Espíritu, para que la unción ya no lo lean como para que Cristo, porque aunque es verdad, es la palabra Cristo, pero el verdadero significado es para que la unción del ungido, para que su unción, ¿y qué es la unción? Ya lo hemos dicho también, es el poder de Dios que quita cargas y pudre yugos. Ahora sí está cayendo todo en su lugar. Ahora sí estamos entendiendo que Cristo, la unción, que es el poder de Dios, habite en nuestro interior por la fe. El poder de Dios va a habitar en nuestro interior por la fe. Se va a desarrollar por la fe, va a expandernos en nuestro interior por la fe, porque es lo que dice Efesios. Para que habite la unción por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es actitud de la palabra de Dios? Porque no está hablando de algo que falte en el espíritu, está hablando de algo que falta desarrollar en nuestra alma, en nuestro corazón. Acuérdense que el corazón en el griego habla del intelecto. Y eso sí nos falta desarrollar. Porque si bien todo el poder de Dios está en mi interior, en mi mente, en mi alma, en mi intelecto, en mis emociones, en mi voluntad, falta modificar muchas cosas con ese poder de Dios. Y es donde pone exactamente el dedo, para que la unción, el poder de Dios habite por la fe en tu alma, para que tú puedas estar convencido una vez que expandas y desarrolles el poder de Dios en tu interior, estés convencido va a llegar a ese momento, hermanos. Si ustedes comienzan y ahorita les enseño cómo hacerlo, pero si ustedes comienzan a desarrollar esa fe, va a llegar el momento que viene una situación en su contra y le van a decir, no, 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 espérame, en el nombre de Jesucristo. Y ustedes van a contraatacar como si liberaran la energía que hay en una batería y prendieran su automóvil. Así es la ley espiritual. Y tenemos que entender que si no lo hemos visto es porque falta llenar la batería.
Bueno, dice en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, eso nunca lo olviden, hermanos, es otro de los requisitos de poder usar el poder de Dios. Tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Gálatas capítulo 6, aquí está la vuelta, versículo 4 o 5. Ok, es 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Por 5:6. Por más que tú desarrolles tu fe, si tratas a tus consiervos o a tus hermanos o a las personas con la punta del pie, la fe trabaja por el amor. No va a trabajar para ti. Y tenemos que hacer esa corrección. ¿Ok? Bien. Entonces, para que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender todo lo que Dios nos da, cuál es, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del ungido que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué bonita palabra para todos nosotros. Ese es el deseo de Dios, de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque está en Cristo toda la plenitud, en la unción. Y aquí viene el cincho, ¿verdad? Con lo que cerramos el respaldo que estoy haciendo ahorita. Dice, y aquel que es poderoso, ¿quién es poderoso? El Padre, el Padre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquí viene, ¿están listos? ¿Están agarrados bien? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Si ustedes le piden algo a Dios, Dios lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que le piden o de lo que entienden al respecto. Ese es nuestro Dios. Según el poder que actúa en ustedes. Si ustedes no desarrollan ese poder, si ustedes no expanden su espíritu, no van a poder experimentar a aquel Dios que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque la condición la pone Dios, no los hombres, la pone Dios según el poder que actúa en ti. Y la palabra poder ahí es la misma palabra dunamis. ¿Es Dios poderoso para hacer todas las cosas mucho más? Sí, de eso no hay duda. Pero en la situación individual de cada persona, ese poder que sobrepasa todo entendimiento no puede actuar si tú no desarrollas el poder en tu hombre interior. No puede. Digo, ¿queda claro o no queda claro? Si ustedes no comienzan a aplicar la palabra de justicia, a llamarla por fe a sus vidas y comienzan a declarar para poder en un punto desarraigar ese sicómoro, Dios no va a poder hacer esa obra en ustedes. Es que son los tiempos de Dios. Dios sabe cuándo hace todas las cosas. Perdóname que contradiga tu doctrina, pero no. Dios hace todas las cosas cuando tú sujetas el tiempo y lo pones debajo de la fe al tiempo. Entonces Dios puede hacer todas las cosas en tu vida. Porque lo está poniendo como ley espiritual.
Y una vez que Dios determina en sus leyes espirituales cómo son las cosas, no somos nadie para venir y decir, Señor, es que yo quiero que tú hagas las cosas por mí. Yo quiero que dependa de ti cuando suceda en mí eso. No va a suceder, hermano. No va a suceder. Y yo sé que es una enseñanza totalmente contraria a la tradición y a la religión, pero lo siento quebrar su esferita. Pero alguien lo tiene que hacer. Y si ya se cansaron de estar jugando a la religión, bienvenidos al poder de Dios y a la instrucción donde Dios nos enseña cómo ver esas manifestaciones que hemos visto de repente en algunas personas. El poder para quitar un cáncer como sucedió aquí. El poder para quitar adicciones como sucedió aquí. El poder para pegar un dedo como sucedió aquí. Nada más Dios lo puede hacer. Pero no lo va a hacer nada más porque asisten a la iglesia. Y esa es la razón número uno por la que la mayor parte de las personas dicen, no, es que esa palabra de fe es... Porque no quieren tomar el compromiso de la responsabilidad de lo que Dios les dice, que es nuestra parte en el reino de los cielos. Y no es difícil, pero tenemos que disciplinarnos. Primero entender que es así y luego disciplinarnos para llamar esas cosas que no son como si fuesen. Pero Dios es poderoso para hacer todas las cosas, sí. Mucho más abundantemente de lo que pedimos, sí. Según el poder que está actuando en ti. Entonces desarrolla ese poder en tu interior y vas a ver a un Dios que aún no has conocido. Y vas a experimentar cosas que aún no hemos experimentado. Yo estoy a la expectativa, hermanos, de todo esto. Porque sé el Dios en quien estamos confiando. No lo conozco en toda su magnitud, para nada. Pero cuando menos esto, vamos a aplicar lo que Él nos está enseñando. Y luego podemos ver lo siguiente. Ven, se los voy a leer eso mismo, y ya con eso termino. Se los voy a leer en la TPT, del versículo, no, del 16 en adelante, y van a verlo más claro, lo que les acabo de decir. ¿No alcanzan a ver? Dice, del 16 en adelante, dice, y yo oro que Dios pueda quitar el velo de ti, de dentro de ti, en acuerdo con sus riquezas en gloria y favor, hasta que el poder sobrenatural inunde tu más interior hombre, o sea, tu espíritu. Until supernatural strength floods your innermost being. Con su divino poder, fuerza y explosivo poder. Ahí está la explicación del dunamis de Dios. Entonces, por medio de constantemente usar tu fe, ¿lo ve el 17? Entonces, por constantemente usar tu fe, la vida de Cristo, ¿cómo lo vamos a traducir? La vida del ungido y su unción será liberada desde dentro tu interior, desde dentro tu espíritu, y el lugar de reposo de su amor se convertirá en la fuente y raíz de tu vida. 18. Entonces serás empoderado. Entonces, una vez que tu hombre interior se ha expandido, entonces podrás ser empoderado para descubrir lo que todo santo experimenta, la gran magnitud
del asombroso amor de Cristo en todas sus dimensiones. Qué tan íntima y profundamente y de largo alcance es su amor. Qué tan durable e inclusivo es. Amor que nunca se acaba. ¿Cómo se podría traducir eso? Beyond measurement, o sea, más allá de cualquier medida, que transciende nuestro entendimiento. Este extravagante amor se derrama en ti hasta que seas lleno y derramado con la plenitud de Dios. Ahora, vamos a leer el 20. Nunca dudes. God's mighty power, el poder dunamis de Dios, para que ese poder dunamis de Dios trabaje en ti. No. Sí, para que este poder de Dios trabaje en ti y complete todo esto, Él completará infinitamente más de lo que pidas, en tus más increíbles sueños y exceda tus más wildest imaginaciones, descabelladas imaginaciones. Él hará más que todas esas cosas por medio de su poder milagroso que constantemente te energiza a ti. Ustedes lo pueden leer en la TPT, a lo mejor no lo leí tan fluidamente como debería, pero claramente nos explica que debemos de desarrollar ese poder en nuestro interior para poder hablarlo y desarrollarlo a tal manera o a tal grado de que Dios simple y sencillamente manifieste ese milagro o esa petición que tú has hecho delante de Él. Pero claramente nos está diciendo Dios que no depende de Él. Él está listo ahorita mismo, porque ya lo hizo en Cristo Jesús. Entonces comencemos a desarrollar eso, hermanos. Rápidamente se los digo. Por ejemplo, Isaías 53. Ustedes van a estar escogiendo sus versículos para cada situación. Yo les voy a poner 2 o 3 sencillos, fáciles que hemos ya hablado. Por ejemplo, acerca de la sanidad, Isaías 53, versículo 4 al 6, nos dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo que a nosotros nos correspondía pagar en el infierno fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, Él los llevó, yo ya no necesito llevarlos, sino resistirlos con palabras. Entonces, en base a Isaías 53, del 4 al 6, speak to your body, heart. ¿Lo ven? Si Él ya lo llevó por ti, tú háblale a esas partes que están descompuestas en tu cuerpo. Llámalas como si fuesen sanas. Sickness, leave my body now. ¿Ok? Obviamente, que estamos hablando en el nombre de Jesús. No estoy hablando en mi nombre. Estoy simplemente obedeciendo la ley espiritual que está escrita y parte de ella es hablar y terminar con el nombre. Pero el proceso que les estoy dando es el que quiero que entiendan. O sea, enfermedad, sal de mi cuerpo o deja mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Él ya las llevó por ti. No le corresponde a tu cuerpo ser estacionamiento del diablo. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Bueno, es lo que le estoy hablando ahorita a las dos propiedades que están a este lado y acá enfrente, y a la construcción, la ampliación de esa iglesia. La vea o no la vea, hermanos, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer en obediencia y amar lo que va a seguir para este ministerio, ¿verdad? Venga Jesús antes o después. Tenemos que hacer lo que la fe nos indica, lo que el Espíritu nos está enseñando. Mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, si lo aplico a mi vida y Él suple todo lo que me falta, soy libre de deudas. Deudas en el nombre de Jesús. Salgan de mi casa. Y obviamente no vayan a Walmart, porque ya salieron, vayan a Walmart a sacar más cosas, ¿verdad? Que al cabo ya no tengo deudas acá, voy a sacar, no. O sea, se trata de vivir sin deudas. Es decir, le vamos a hablar a las montañas. Jesús le habló a la higuera, a esa montaña que estaba enfrente de él, y le dijo 7 palabras. Sometió al tiempo bajo la fe. A la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto más de ti. 7 palabras son, a lo mejor me pasé una. Nunca más. Marcos 11, 14 por ahí. Y al día siguiente, la higuera se secó. No estaba dependiendo del tiempo. Estaba hablando en autoridad, por fe. Obviamente él ya tenía desarrollado lo que nosotros estamos tratando de hacer y vamos a lograr porque estamos en Cristo. Bueno, pues a ver si quiere Dios. No, no, no. Ya estás en Cristo. Ya estás autorizado. Llámate justo como Él dice que eres y comienza a actuar en eso. Pero Jesús le habló a esa higuera y al día siguiente ya estaba toda seca. ¿El tiempo se sometió a la fe? Yo digo que sí, ¿verdad? Amén. Ok, esta es la última enseñanza. Habla lo que quieres ver, en acuerdo con Romanos 4:17. Habla los resultados. La fe se encarga de los detalles. Jesús le habló a la higuera, no le dijo a las partes que se fueran secando, que si mañana pasaba no la quería ver y que tirara sus hojas primero. No, nada más les dijo, nunca jamás coma nadie fruto más de ti. Y la higuera se secó. La fe se encarga de los detalles. Tú habla el fin que la palabra te autoriza. Jesús llevó tus enfermedades. Enfermedad, leave my body now. Tan sencillo como eso, hermanos. Y la vamos a estar desarrollando esas palabras que estamos hablando hasta que lo creamos en nuestro interior. Y el hombre interior se expanda y salga el poder de las palabras que estamos hablando. Esto lo aprendí de mi hermano Bill Winston. Y estoy seguro que él lo aprendió de algún Kenneth Hagin y Kenneth Hagin del Espíritu Santo. Todo viene de donde mismo. Con esto cierro. Pero se me hizo algo sumamente hermoso. Si es que lo hallo. Una frase. Ahorita, aquí está. Gracias. Depende del poder que actúa en ti, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios 3:20. La fe crea volumen en tu interior como una batería, ya lo dijimos. Y esta es la frase que dijo Bill Winston que me pareció muy, muy buena. Dice, your faith can be
affected. No. Affected. Affected es que tu fe puede ser afectada por algo. No, affected. La palabra affected es brought into being. Tu fe puede ser traída a manifestación. Qué bonita, ¿verdad? Está bien. Ustedes lo pueden consultar. Yo lo consulté, por eso les estoy hablando así, tan seguro de la palabra affected. Pero eso es lo que significa. Brought into manifestation o brought into being. Tu fe puede ser traída a manifestación by the strength of your inner man. Con eso se cierra todo. Con esa declaración, tu fe puede ser traída a manifestación, tu fe interior. Puede ser la fe de Dios, obviamente, puede ser traída a manifestación por la fuerza de tu hombre interior. Y la fuerza de tu hombre interior significa desarrollar esa fe en esa palabra que Dios nos dio, sea de sanidad, sea de lo que sea. Entonces, con los versículos que estamos trayendo de la sabiduría de Dios, son pequeños puntos que nosotros estamos autorizados para comenzar a desarrollar eso en nuestro interior. Cada detalle, hermanos, de la palabra lo podemos expander hasta que sea manifiesto delante de nosotros, como hacía Jesús. Jesús nunca dijo algo y las cosas le dijeron, no, mejor mañana. Cuando le hablaba a las manos o a los brazos crecían. Les hablaba palabras. A los ojos, y los ojos se abrían. Y veían, los leprosos eran sanados y los cojos. No decía, según el tiempo de Dios. No, pero es que él era Dios. Otra vez equivocado. Porque sí era Dios, pero estaba caminando como hombre aquí en la tierra. Y estaba hablando palabras como nosotros estamos hablando aquí. Y sus palabras llenas de poder hacía que crecieran cualquier parte que necesitaban las personas. Ya estamos ahí. Qué tan diligente seas, qué tan disciplinado, qué tanto creas o no. Bueno, encuéntrate en ese lugar y comienza a practicar estas leyes espirituales que nunca fallan, hermano. Nunca. Mande. Caminaba totalmente en la justicia de Dios. Caminaba obviamente en el ámbito espiritual, sí, es cierto. Por eso es que nosotros todas las situaciones tenemos que verlas a la luz de la palabra, que es espiritual. No es carnal. Y caminando en ella vamos a ver manifiestas el poder de Dios. Amén. ¿Le sirvió, hermano? Y quiero que ustedes lo vean hasta que se familiaricen con ello. Sí, va a seguir. Todavía no hemos terminado. Pero quiero que se familiaricen con estos términos para que sepan exactamente lo que tienen que hacer. Cuál es su parte en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vamos a estar de pie. Se tiene que ir ensanchando. Cada vez que ustedes, no es una vez, no es como que por las llagas de Jesús soy sano. No, pues sí eres sano, pero tu batería no prende ni una bicicleta. ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a hablar ese versículo de Isaías 53, del 4 al 6, y comenzar a meditar en él y a llamar la sanidad. Él lo llevó, Señor, gracias porque yo soy. Todos los días, cada vez que venga un pensamiento contrario, cada vez que venga un síntoma, cada vez que sea necesario, hermanos, y cada vez que lo hagan, se van a estar expandiendo en su hombre interior. Hasta que un día le van a decir a esa rodilla o a esa presión o eso, en el nombre de Jesús. E inmediatamente van a suceder. Y lo hemos visto muchas veces, pero lo hemos visto como que, pues, cuando Dios quiera, ¿verdad? Y a veces quiere con unos y otros con no. No,
Dios no hace excepción de personas. Los ama a todos igual y en todos está dispuesto a hacer su poder y su palabra al instante, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a Él. Traer esa fe a manifestación. Effected. Qué bonita palabra, ¿verdad? Si alguien sabe más de gloria a Dios, que lo pintaron los niños, ¿o qué? Los niños de atrás. Está bonito, sí está bonito, está muy creativo. Lo bueno es que ya podemos traer todas las cosas a la pantalla, ¿verdad? Sí, parece que fue. Nos vamos a gozar, hermanos, con todo lo que tenemos aquí en el nombre de Jesús, que Dios nos ha presentado. Los amamos, hermanos, y Dios los ama más que nosotros y es su voluntad que crezcan en todo. Estamos ya en un rol, no sé si quieras decir algo. ¿Sí? Ok. Nos vemos el martes. Bendiciones a todos los de Piedras Negras. Hay un mensajito nada más y ahorita oramos para despedirnos.